Muy buenos días con Marcelo, fundador de Day Trading Academy. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, de lo que pasó en el mundo, la economía, la bolsa. Esta semana tenemos la Guerra Mundial 3 empezando en Irán e Israel. Tenemos unas noticias también sobre la infección de la pandemia que unos científicos en Japón comprobaron que fue hecho por el ser humano y también el inicio de la escasez de agua. Vamos a arrancar. El lunes fue el día más bajo de volumen operado en la bolsa de Nueva York en todo el año, en 2024. Entonces parece que ahora las personas están empezando a acostumbrar sobre el tema de la guerra, pero obviamente ahora tenemos otra guerra, bueno, la misma guerra que ahora se está empezando a escalar un poquito. Miércoles había una caída impresionante en la bolsa, eso tiene que ver con el tema de la información de la inflación. Acuérdate que había una esperanza que el Banco Central en Estados Unidos iba a bajar los intereses al final de este año. La razón que eso es importante es por el hecho de que los Estados Unidos, que todavía es el imperio del mundo cayendo, pero todavía el imperio, es casi 70% gasto del consumidor. Entonces, cuando los intereses están muy altos, como están ahora, lo que pasa es que el consumidor no puede gastar tanto porque el costo de las cosas están mucho más altas. Y encima de eso tenemos una situación desde la crisis de 2008-2009, donde todo estaba barato porque los intereses estaban al nivel más bajo, no la historia de Estados Unidos, sino la historia del mundo. Entonces ahora que ya está subiendo todo, como todo el mundo se acostumbró y se endeudó, ya no tiene la capacidad de pagar las mismas cosas como antes. Y como la inflación en este momento está más alto de lo esperado, eso significa que de pronto el Banco Central de Estados Unidos va a tener que mantener los intereses más altos por más tiempo o de pronto no reducirlos como tenían esperado al final de este año para poder asegurar que, entre comillas, tratan de controlar la inflación. Las bolsas en Estados Unidos todas negativas, la de Canadá también bajó. Unas noticias de las conspiracías y las noticias de los climas. Habían, no sé si ustedes se acuerdan la noticia del barco que estrelló por accidente ese puente en, creo que era, se me olvidó la ciudad, pero Pittsburgh era, Maryland. Pero hay dos situaciones más donde habían barcos que casi o pegaron unos barcos. En Nueva York había una situación donde otro barco perdió electricidad y había una situación donde iba a pegar un puente. Pero también en Ohio, en el río Ohio, más o menos en el centro del país de Estados Unidos, habían 26 barges. Barges son como esos barcos planos que cargan cosas. Se rompieron otro accidente. Rompieron los amarres que ellos tenían y supuestamente iban a pegar otros puentes también. Había una influencia de los pájaros que encontró en su séptimo estado y eso va a afectar las restricciones de la carne de todo el ganado. Les acuerdo de todas las restricciones y la publicidad que han hecho que supuestamente comer carne es tan horrible para nosotros y el clima. Y si ustedes se acuerdan, durante la pandemia en diciembre de 2020 yo les empecé a hablar sobre lo que yo veía que iba a venir, las escasez de agua, las guerras, los accidentes o los cambios climáticos, o sea, bueno, como problemas con el clima, póngalo así, como terremotos y cosas así. Bogotá, Colombia, ahora una de las ciudades más grandes del mundo, está empezando a racionar, está empezando a quitar el agua a los ciudadanos por el tema de la escasez de agua. Es algo que va a seguir pasando en el resto del mundo también. En el tema de la inflación en Estados Unidos están reportando que están encontrando que el número actual de la inflación llegó a 18% y todavía está a un nivel más alto de los últimos 40 años. También uno de los top economistas de Barack Obama, uno de los últimos presidentes, que era el secretario del Tesoro para Barack Obama también confirmaron esto. En Nueva Jersey
que es el estado al lado de Nueva York, el equipo del National Guard, que no es un ejército, pero lo puedes pensar como un ejército de la región o del estado. Por ejemplo, están haciendo una actividad, un ejercicio donde van a buscar una bomba nuclear en una arena de básquetbol. O sea, un ejercicio. Si ves dónde va a llegar esto, ¿cierto? El CDC, que es el Departamento de la Salud en Estados Unidos, está diciendo que ellos por error, inflaron la cantidad de los casos de la pandemia de los niños por un error en la programación. ¿Se acuerda que también yo les estaba contando de eso? Y Japón salió con una evidencia que comprobó que todas las variantes del COVID son hechos por el ser humano también. Entonces mira que con el tiempo se va cambiando toda la información y al final la realidad sale al final, ¿cierto? En mercados internacionales, los mercados en Europa generalmente mezclados. España y Estambul, el de Turquía, fueron los más positivos y negativos, más de 2% los dos. Latam, tenemos México, la bolsa bajó 2.69%. La Bovespa, que es el mercado más grande de toda Latinoamérica, bajó 0.67%. En la bolsa de la casi comunista, la República Casi Comunista de Chile subió 0.79 y el Colcap de mi querida hermosa Colombia subió 0.17%. Y todavía no he encontrado un dicho nuevo para la Argentina, pero la eterna República, ya no tan socialista como antes, subió 2.48%. Me dieron muchos buenos ahí en los comentarios, solo que se me olvidó mirarlos para decirlos de nuevo. África del Medio Oriente. Aquí mirando los números, generalmente negativo. Y en Australia, Asia, toda esa zona generalmente mezclados. Y tenemos el TAIEX, que es el de Taiwán, más positivo que todos. Bitcoin, no hay muchas noticias en los criptos afuera de que sí había un bajón bastante la semana antepasada. Esa semana bajó 0.14%, o sea, menos de 1%. Llegó a 67.580. Y en los commodities hay unas tensiones ahora, como les comenté, que ya empezó la Guerra Mundial 3. Esto es una situación que me parece que va a escalar, por el hecho de que me parece que lo que está haciendo Irán es que está mandando los misiles, o los drones mejor dicho, para que Israel usa todos sus misiles de defensa para volver a mandar mucho más misiles para poder atacarlos como ellos lo quieren hacer. Entonces, parece que vamos a entrar en una guerra mundial. Como yo siempre les digo, agradezca la vida. Ustedes, por ejemplo, que están en Latinoamérica, nadie va a mandar unas bombas a Latinoamérica. Y si ellos atacan a Estados Unidos con bombas nucleares, también van a estar bien, especialmente ustedes que viven en las montañas. Entonces, agradezca la vida. Gracias a esas tensiones y la esperanza que Irán iba a atacar a Israel, había mucha demanda o mucha esperanza que iba a subir el petróleo, pero para la semana bajó 1.45%, 85.66. El Brent bajó 0.79% a 90.45. Y ahora también el tema de el oro y la plata. En tema de la producción del mundo, China está produciendo 2/3, o sea, 66% más o menos de toda la producción en el mundo. Entonces ahora hay una situación, y si ustedes no sabían, el precio del oro y la plata se ha estado manipulado por el occidente, o sea, Estados Unidos, Europa, toda esa zona. Y ahora que China se está empezando a romper ese paradigma, hay una situación donde no van a poder controlar el precio de la plata y el oro más en el occidente, y lo va a controlar más China, que es algo bastante interesante. La plata también tuvo una semana espectacular. El oro subió 0.58% a 2.343. Llegó a un récord histórico, su quinceava, creo que se dice en español. Quinceava vez que llegó a un récord histórico. Para el año está 13.5%. La plata subió 1.45%. Llegó, si no me equivoco, a $28 y pico. Ya se está moviendo. Ustedes saben en qué mercado yo estoy, ¿cierto? Y llegó a 27.94.
La información aquí leyendo que les iba a dar sobre la plata es que ahora un tercio o más o menos 33% de la producción de la plata se está usando para la energía solar. Y la razón que me gusta tanto la plata es por el hecho de que hay un déficit de 800 onzas o algo así, algo absurdo de la plata por los últimos 3 años. Y como se sigue disparando la demanda para la energía solar que usan la plata, porque la plata es el metal que conduce la electricidad más que todos, lo usan mucho en las baterías de los carros y también para la energía solar. ¿De acuerdo? Porque obviamente si usan un metal que no conduce tanta electricidad, en el transporte se vence o pierden un porcentaje de la electricidad por varias razones, el calor y muchas razones. Entonces, toma 17 años para poder llegar a desarrollar un depósito de plata a producción para poder ponerla a funcionar como una mina. Pero la producción de la plata está más o menos al nivel, no ha subido desde 2005. Entonces ahora que estamos disparando la demanda y se está disparando el precio, va a seguir subiendo la demanda. El gobierno de China también recomendó a sus ciudadanos, el billón de personas que tenemos en China, para comprar la plata también. Y esto va a ser algo que en algún momento a otro se va a volver un disparo en el precio. El cacao de nuevo llegó a tener un récord histórico. Acuerda que en este momento me parece muy charro que el cacao está más caro por tonelada que el cobre, ¿de acuerdo? Y ya les comenté, el café también subió bastante. El arábica llegó a un nivel más alto de los últimos 6 meses, mientras que la robusta llegó a un nivel más alto de la historia. Robusta es más como los de Vietnam, mientras que la arábica viene más, por ejemplo, de Colombia y esos lugares. Además que Brasil todavía es el productor más grande del mundo. Robusta es el de Vietnam, que Vietnam es el segundo productor más grande del mundo. Y después viene Colombia número 3. Noticias financieras y banqueras. El Departamento del Tesoro en Estados Unidos está reportando que la deuda va a superar $1 trillón y solo estamos a la mitad del año fiscal para Estados Unidos. Ya el gasto de la deuda está más alta que el gasto de la defensa, que es el gasto más grande que tenemos en Estados Unidos. Y ahora les voy a dar unos detalles la próxima semana. Como tuve unos problemas con el video, no los pude anotar esta vez, pero hay una situación donde, si no me equivoco, era 20 o 30% de la deuda que tenemos en este momento se va a tener que refinanciar. Y como antes tenía los intereses bajos y ahora tienen que ser mucho más altos, doble o el triple de lo que eran antes, el gasto del interés o de la deuda que tenemos que pagar va a seguir creciendo y creciendo. Mientras que el gobierno federal quiere poner más dinero para los inmigrantes ilegales y tratar de ponerlos a votar, porque obviamente la izquierda siempre, como hace las cosas sucias, quieren seguir en el poder para meternos en la guerra mundial 3. Ya les conté sobre la inflación, llegó a 3.5%, que es más alto de lo esperado. Y JP Morgan Chase, que es el banco más grande de Estados Unidos, bajó más de 6% después de que ellos anunciaron que de pronto no van a tener tanto ingreso como antes por el tema de la economía. Y también dice que hay unos peligros de las presiones de la inflación. Noticias económicas: India creció en su lugar más rápido en los últimos 6 trimestres. Llegó a 8.4% desde octubre a diciembre. Y esto tiene que ver que muchas de las personas, también incluso las empresas, se están moviendo desde China a India porque no les están gustando ahora el comunismo. Entonces es algo interesante porque India va a ser un crecimiento importante al nivel global. Noticias corporativas: OpenAI, que es el fundador, la empresa que fundó esta inteligencia artificial de ChatGPT, una persona que está en la junta directiva, dice la cosa que todo está pensando por fuera. Dijo que casi todos los trabajos de los seres humanos lo van a reemplazar la inteligencia artificial. Tesla, que todavía es una de los carros eléctricos, compañías que venden carros eléctricos más grandes del mundo, subió casi 5% después de que Elon Musk anunció que iban a salir con su el robotaxi el 8 de... Aquí corté la fecha, dame un segundo. 8 de agosto. Y también bajaron el precio del self-driving, o sea, el sistema del carro autónomo que tienes en los carros, a solo $100 al mes.
Google, las acciones llegaron a un récord histórico después de que ellos empezaron a hablar de unos nuevos procesadores que ellos iban a hacer. No hay tantas noticias en el tema de la tecnología esta semana y noticias del comercio. El secretario del Tesoro en Estados Unidos, que se llama Janet Yellen, dice que ellos no van a permitir o no van a dejar que estos carros baratos eléctricos de China entren al mercado en Estados Unidos por el tema de que puede afectar mucho las empresas en Estados Unidos. Si quieres que haga ese video que quedé pendiente hace mucho tiempo de cómo prepararte por eso, comprar la comida, o sea, la energía, todo eso, que yo obviamente estoy haciendo eso también, pero no olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima y cuídate mucho, que ya viene la fiesta. Chao.